7:39 en la mañana y está con nosotros el doctor Franklin Ramírez, catedrático, académico, analista político, con quien vamos a dialogar sobre lo que ha sido esta campaña, la segunda vuelta y digamos lo que se viene el domingo y a futuro también. ¿Cómo está, doctor Ramírez? Le saludamos Licenia Espinel, Alexis Moncayo. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Estamos ya en silencio electoral, pero ¿cómo ha visto usted el transcurso? Dejamos ya de lado lo que fue la primera vuelta y ahora esta contienda, esta campaña, ¿qué es lo que nos ha heredado a los ecuatorianos? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, se sacó la segunda vuelta, una segunda vuelta bastante cambiante, que tuvo tramos de posicionamiento político bastante variado. Ya entre primera y segunda vuelta vimos además una serie de transformaciones a nivel de la propia coyuntura y del contexto político del país, sobre todo con algo que quizás no cabe pensar fácilmente, ¿no? Como el empeoramiento de las capacidades de gobierno de Lenín Moreno y la cada vez más sorprendente capacidad de sorprender para mal al conjunto de la sociedad. El escándalo de las vacunas, que cada día tiene un nuevo capítulo, me parece que ha condicionado mucho el estado de ánimo de la población, y en el marco de ese estado de ánimo, tengo la impresión yo que Guillermo Lasso aceleró esta apuesta por distanciarse de Moreno, esta apuesta por no hablar tanto de propuestas de políticas, sino por enlodar a su adversario, mientras que Arauz, algo que vimos con mucha claridad en el debate, quizás pecando de inocente, trató de entrar en un debate más programático de política pública, pero no tuvo el interlocutor correspondiente para elevar ese nivel de debate. En todo caso, me parece que hubo una campaña hasta el debate y unas semanas después y otros últimos 15 días donde el escenario se ha reconfigurado con posicionamientos políticos bastante sorprendentes, en particular aquello que sucedió en torno a diversas organizaciones indígenas que si analizamos bien la relación entre la Revolución Ciudadana y las organizaciones indígenas, no era algo que se podía esperar fácilmente y que denota que estamos en un nuevo momento político en el país. Buenos días, le saluda Licenia. ¿Usted cree que en la práctica el señor Lasso logró deslindarse de la actual administración del presidente Moreno, tomando en cuenta que incluso su candidato, el hijo de su candidato a la vicepresidencia de la República, se ha visto inmerso también en el tema de las vacunas VIP? ¿En qué manera y la forma como él se ha referido también al tema de octubre? ¿Usted cree que logró ese objetivo o no le dio resultado en el manejo de la campaña de la segunda vuelta? Sí, efectivamente, yo hablo que hubo toda una operación, yo diría del conjunto de la derecha ecuatoriana, de tomar distancia de Moreno, ¿no? Una operación específica que arrancó prácticamente con la primera vuelta de distanciarse de Moreno, de negar al gobierno de Moreno. Hubo renuncias de figuras insignes de la derecha ecuatoriana del gabinete de Moreno. Y hubo después, además, un giro político de volver a decir que Moreno es parte del correísmo. Esto era todo un dispositivo discursivo político que estaba largamente armado, puesto que la cercanía de Lasso con Moreno en todos estos años me parece que ya pesó en primera vuelta, ¿no? Esos 20 puntos que tuvo la candidatura agregada de la derecha ecuatoriana, Partido Social Cristiano, creo, suponían un retroceso enorme en relación a 2017, donde estos dos partidos juntos tuvieron más de 45 puntos. Entonces, me parece que la estrategia de Lasso fue claramente deslindarse de Moreno, algo que a mi modo de ver no lo ha logrado, pero que ha puesto mucho énfasis en aquello, ¿no? Tanto desde la Revolución Ciudadana cuanto desde el conjunto de la sociedad. Se recuerdan todas las votaciones de CRE de Guillermo Lasso junto con Moreno, se recuerda cómo el Frente Económico en estos años ha estado muy asociado a las cámaras empresariales que son parte de la constelación política de Guillermo Lasso, se recuerda el papel que tuvo Lasso y la derecha en la represión de octubre, se recuerda cómo todos los círculos de élite, radiodifusores, dueños de medios de comunicación y altas élites, que también son cercanas al mundo político de Lasso, estuvieron en la primera fila de la vacunación, y se recuerda además, en propias palabras de Guillermo Lasso, que el gobierno de Moreno se orientó en relación a tesis
de la derecha ecuatoriana al plan de gobierno que había estructurado el propio Guillermo Lasso. Entonces, me parece que el operativo no le fue tan eficaz, particularmente en las últimas semanas, donde incluso el nuevo ministro de Salud parece un militante de Creo, ¿no? A propósito de lo que usted decía, doctor Ramírez, digamos, es una intención bastante torpe, ¿no? Esta que han hecho para tratar de deslindarse del morenismo desde la candidatura de Guillermo Lasso, porque al mismo tiempo que en el debate decía y atacaba al gobierno de Moreno o a lo que significaba el gobierno de Moreno, por ejemplo, cuando citó a Andrés Arauz el caso de octubre, Guillermo Lasso repitió las líneas del gobierno sobre octubre, ¿no? Habló del tema de la conspiración castrochavista, de la intervención de fuerzas oscuras, el mismo libreto. Y días después, los propios legisladores de la bancada de Creo y la gente cercana a Guillermo Lasso empiezan a empujar y a apoyar este proyecto que por tercera vez el Ejecutivo, el presidente Moreno, envía a la Asamblea Nacional para llevar adelante este proceso de privatización del Banco Central. Entonces, digo que son esfuerzos bastante torpes los que hace esta candidatura. Pero usted decía algo que me parece que es fundamental, y es el hecho de que durante el debate y durante este tramo de segunda vuelta en la campaña, mientras había el esfuerzo de un candidato de hablar del tema laboral, del tema de la reactivación económica, de la educación, de retomar los proyectos de becas, de las propuestas, de los planes para de mujeres, etcétera, etcétera, del otro lado enfrentamos una permanente campaña sucia. Entonces, de ahí la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? El votante, el ciudadano, quien va a elegir el domingo, sobre propuestas, sobre todo, tomando en cuenta de que todavía vivimos en una sociedad en donde prevalece el tema de las simpatías y antipatías. ¿Cómo hacer para que la propuesta, el contenido, más que el rostro del candidato o el meme, llegue a la gente? Sí, digamos que esa es una de las grandes, digamos así, como limitaciones de la política democrática contemporánea, ¿no? Se desenvuelve el debate democrático en un ambiente donde hay una diversidad de lenguajes, una diversidad de ruidos, cada vez más asociadas a las fake news, a la posverdad, a la maquinaria de producción de discursos que se genera a través de los algoritmos, la articulación de un debate democrático, de una deliberación, como soñaban los griegos en la esfera ateniense, donde el mejor argumento se imponga, cada vez parece más distante del tipo de conversación político que tenemos en las sociedades. Unos y otros usan memes, unos y otros usan bots, unos y otros usan trolls, y entonces hay mucho ruido en torno a la discusión que debería ser medular. Yo no creo tampoco que el problema de la simpatía, de la imagen, ¿no? de la emoción de los electores sea algo secundario. Muchas veces en el análisis político se habla solo en clave de intereses racionales y de propuestas mejores y peores, y esto es suponer que los seres humanos son seres fríos, gélidos frente a la política. La política es de emoción, es pasión, y esto es parte del debate, ¿no? Pero una cosa es esto y otra es toda una maquinaria para enlodar la discusión pública que requiere una sociedad democrática para que su ciudadanía tome decisiones lo más informadamente posible. Y yo creo largamente que Guillermo Lasso jugó a evitar ese debate, jugó a evitar entrar en un intercambio discursivo y programático con Arauz. Me parece que al evitar hacer eso, Guillermo Lasso confesaba que no se sentía cómodo en una arena de debate político que Arauz domina mucho mejor, que es la agenda de políticas públicas, discutir al Estado desde su materialidad, desde sus finanzas, desde sus posibilidades. Lasso fue al debate y en general a lo largo de esta campaña a posicionar frasecitas, ideas, imágenes y muy a lo Durán Barba, ¿no? De sí mismo, ¿no? Muy a lo Durán Barba. Durán Barba, pero yo creo que esta vez se radicalizó, ¿no? Yo escribía en redes algo hace poco señalando esta idea de que yo nunca había visto la derecha negando a Moreno, renegando del gobierno, Durán Barba modificando el discurso, la imagen de Lasso, los zapatos rojos. Y uno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué tipo de campaña es esa? Es una campaña en la cual la derecha se niega a sí misma, se está renegando de sí misma
mientras se reniega de sí misma, nos pide que votemos por ella. No, una cosa, doctor Ramírez, ahí, esto está interesantísimo. A ver, nos dicen vota bien, ¿no? Y el que salió por último a decirnos vota bien es Otto Sonnenholzner, que fue el vicepresidente de Moreno, que en medio de la pandemia se mandó a mudar porque, digamos, huyó, no pudo con la responsabilidad, se hizo 50,000 fotos y se fue. Que esta gente que ha estado al frente del peor gobierno de la historia, que ha generado tantas muertes, más de 45,000 por pandemia, más la masacre de octubre, le diga al ecuatoriano vota bien, ¿qué significa votar bien? Es toda ¿no? Hablar de una superioridad moral, política, ponerse por encima del sufrimiento, las demandas, las reivindicaciones y las afectividades de la ciudadanía. Me parece que este es un tiro mucho más errado que el intento de Lasso de tomar distancia de Moreno, ¿no? Me parece que Alexis decía, es una jugada torpe, pero fue una apuesta que la llevaron hasta el fondo, y yo creo que vamos a ver un interesante crecimiento de Lasso en la votación, lo que significa que, o dos cosas: la operación de Lasso de tomar distancia de Moreno no fue tan fracasada como creemos, o efectivamente en medio del lodazal y del ruido que había en esta segunda vuelta, y también de los errores de campaña de Arauz, la ciudadanía finalmente no alcanzó a visualizar con claridad cuánto peso tuvo Moreno, Nebot y toda la derecha en el gobierno de Moreno. Ahora, cuando sacan a Otto Sonnenholzner, ellos están revelando claramente la coalición política que ha dominado en estos años, y de algún modo están borrando con el codo todo el esfuerzo que hicieron previo de tomar distancia de Moreno. No entiendo la verdad en qué racionalidad cabe una decisión así, si ellos piensan que Otto Sonnenholzner es un gran influencer y por eso lo sacan a última hora, pero claramente ilustra que fue el bando de Lasso que usó a los migrantes con estos carteles, es la misma frase, ilustra un sentido de superioridad moral con respecto a la ciudadanía, ilustra poquísima tolerancia democrática, como suponiendo que algo es bueno y malo porque ellos lo fijan. Vamos, me parece que la campaña de Lasso en las últimas semanas desdibujó mucho el guión, el libreto de Durán Barba, que estaba muy controlado, ¿no? Muy controlado, pero se tendió a poner muy nervioso el campo lacista. Franklin, ¿en qué medida el haber también puesto ya en escena al ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pidiendo que le den la oportunidad al señor Lasso, puede influir, además también de haber recurrido a herramientas como poner en escena a personajes que estuvieron auspiciando en su momento la consulta popular, respaldando a todo lo que hizo el señor Julio César Trujillo, con los resultados que tenemos de eso, y hasta cantantes? ¿En qué medida esto pudo contribuir o no al crecimiento o no de la aceptación del señor Lasso en el electorado? Jaime Nebot ha estado muy escondido a lo largo de la campaña. Me parece que debe haber tenido presiones de diverso tipo para pronunciarse como se pronunció en este último tramo. La derrota que tuvo el Partido Social Cristiano en Guayaquil en primera vuelta y en Guayas frente a Arauz, me parece que es un golpe fuerte para el Partido Social Cristiano. Su bancada tampoco fue la más grande, con lo cual el usual cálculo político electoral del socialcristianismo, que es no jugar de frente en la disputa del poder ejecutivo, pero tener un bloque parlamentario que le permita maniobrar en todo nivel, no avanzó mucho. Es como debe ser de las peores votaciones legislativas que ha tenido el Partido Social Cristiano. Pero en la segunda vuelta se juega mucho, y la voz de Nebot siempre es influyente en Guayaquil, ¿no? Vamos a ver exactamente qué pasa y si Arauz puede repetir el resultado de primera vuelta, donde ya tuvo una votación del 42% más o menos en Guayas. La coalición anticorreísta que ya se exhibió en la consulta popular del 2008 sigue ahí. O sea, no sorprende para nada que quienes sostuvieron a la transición de Trujillo estén enfilándose en torno a Lasso. Es una coalición política fuerte, ¿no? Yo tengo la tesis de que la derecha ha operado súper unida y cohesionada estos años en torno a Moreno, que produjo una candidatura unificada,
fuerte, con muchísimo apoyo mediático, económico, político, y sobre todo con esa articulación entre Nebot y Lasso, mientras que el campo popular, la izquierda, las izquierdas han llegado fragmentadas y en la segunda vuelta están fragmentadas. Esa fragmentación puede pesar en el resultado final. Para Lasso sería más fácil articular al anticorreísmo que para Arauz articular al antineoliberalismo, sobre todo por el hecho de que un sector del movimiento indígena, no todo, está llamando al voto nulo y está asumiendo que Lasso y Arauz son dos proyectos similares, lo cual es un error de apreciación, como diría, conceptual, pero refleja una posición política también legítima, pero claramente una derecha unificada y el campo popular fragmentado. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver si Arauz logra superar ese escollo, porque el anticorreísmo no es un espacio pequeño en la política ecuatoriana. Yo quisiera, a propósito de la pregunta que le formulaba Licenia y esa cita que le hacía de estos actores, cantantes, influencers, gente que ya apareció en la campaña del 7 veces sí, que ahora nuevamente aparece, además con el uso de una palabrilla, ¿no? Que yo sí quisiera que Franklin Ramírez un poco desmenuce el uso de la misma, que es resistencia. Yo pregunto, la señora Buendía, se me escapa el nombre, ¿ella representa resistencia a lo que ha sido esta etapa de gobierno cuando fue una de las más grandes aplaudidoras de María Paula Romo, a quien la denominó la giganta, ¿no? Que salió por la puerta grande? Otros personajes que aparecen por ahí, que hablan de resistencia. Yo le pregunto a Franklin Ramírez, ¿resistencia a qué? Por un lado. Y lo otro, el haber logrado acuerdos con organizaciones amazónicas, a las que representa Jaime Vargas, más allá de la CONAIE, que ahora sabemos y entendemos que hay una disputa interna, ¿cuántas puertas le abre a la Revolución Ciudadana y a lo que denominan correísmo a territorios en donde no había podido penetrar? Y lo mismo con la FEINE, Franklin, Sierra Centro del país. Sí, a mí me parece que cuando el bando lacista saca a relucir esta etiqueta de resistencia, se sitúa en 2017, es decir, es parte de esa operación de tomar distancia de Moreno, es parte de esa operación de decir que la derecha nunca estuvo cogobernando con Moreno y que estos 4 años, 2017-2021, no han existido. La idea de la resistencia se podía entender mejor cuando estaba en juego la continuidad de la Revolución Ciudadana, en el marco del dominio político y de la presencia estatal de Correa, y donde las fuerzas de oposición podían con mayor legitimidad decir estamos resistiendo a toda la fuerza política de la Revolución Ciudadana. Era una idea política que tenía mucho sentido en 2017. Cuando la vuelven a tirar ahora, lo que nos están diciendo es que nos olvidemos los 4 años de Lenín Moreno, nos olvidemos del giro neoliberal, nos olvidemos de la represión de octubre, nos olvidemos la apropiación elitista de las vacunas, etcétera, etcétera. Que lo que está en juego es la continuidad o no de Correa, eso nos están diciendo, y que se están resistiendo a algo que está en Bélgica, que no puede llegar al país, a que le quitaron el partido, etcétera, etcétera. Es parte de esa operación política, intelectual, a través del cual la derecha se lava las manos y nos invita a la amnesia sobre su participación en el gobierno de Moreno. Eso significa la etiqueta de resistencia ahora en 2021, y es un modo en el cual la derecha otra vez vuelve a reflejar que no solo se niega a sí mismo, sino que siempre tiene una imagen de sí congelada en la lucha contra el gobierno de Correa, y no en relación a la ignominia que ha sucedido en estos años. Respecto a lo segundo, me parece que como la reiteración de Andrés Arauz de conceptos claves del Estado plurinacional, de las políticas interculturales, el reconocimiento de que hubo errores importantes en la gestión de Correa, algo que ha dicho Arauz, quizás no con la fuerza que a mí me hubiese gustado, pero que lo ha remarcado, su propia presencia en la toma de posesión de Arce en Bolivia, y el trabajo político que se ha realizado estos meses en torno a cierto acercamiento al mundo indígena, su posicionamiento respecto a la revuelta de octubre, condenar la represión que hubo esos días, pronunciarse en torno al informe de la Defensoría del Pueblo. Me parece que fueron señales políticas que han sido captadas
Por una parte, las organizaciones indígenas, está Vargas y organizaciones amazónicas. Lo de la FEINE también es muy importante. Vimos lo que sucedió en Guamote, que sin ser un acto como específicamente de proselitismo a favor de Arauz, marca una frontera y marca una distancia con Guillermo Lasso. Entonces me parece que hay dos elementos clave de ahí. Arauz tomando distancia de Correa respecto a la cuestión plurinacional, no se ha marcado lo suficiente esa ruptura. Incluso en la agenda de gobierno de Arauz hay mucha más claridad respecto al tema plurinacional que con Correa. En el discurso político ha marcado esas distancias y al mismo tiempo me parece que en el campo de las organizaciones indígenas también en ciertos sectores hay la percepción de que no estamos en 2015, de que el punto de mayor confrontación con el correísmo pasó, de que las condiciones políticas en el país son distintas y que es posible estructurar, no voy a decir un bloque y una coalición, pero sí al menos una forma de interlocución válida, legítima y que permita que demandas de las organizaciones indígenas sean trasladadas hacia el candidato que eventualmente puede ser electo como presidente de este país. Es una buena noticia para el bloque popular, es buena noticia que el nivel de crispación y de antagonismo entre el movimiento indígena o entre ciertos sectores del movimiento indígena y ciertos sectores de la Revolución Ciudadana haya descendido. Eso es parte del bloque antineoliberal que el país requiere para poder pasar la página de este cuatrienio tan triste y de tanto padecimiento social en el marco del ajuste neoliberal y la crisis sanitaria que el gobierno decidió simplemente no enfrentar con ningún tipo de intervención consistente. Franklin, ¿cómo mira usted va a darse la gobernabilidad para el futuro presidente independientemente quien gane la elección? Ya hemos escuchado anuncios de alianzas entre la izquierda democrática y un bloque importante, Pachacuti, que no está dispuesto a aceptar el resultado, sea cual sea, pues que no lo considera legítimo, ya que considera que ellos debían estar en la segunda vuelta. ¿Cómo mira usted la gobernabilidad con una asamblea tan dividida? Sí, Yesenia, gracias por la pregunta. Ayer participé en un debate junto con Diego Ordóñez de Creo y Manuela Pic, y un debate organizado por la Universidad de Columbia, y una de las preguntas tenía que ver con esto, y me sorprendió mucho que en un momento dado del debate Ordóñez dice que ellos estarían interesados en proponer a alguien de Pachacútec para presidir la asamblea. Ahí vemos claramente que entiendo yo que tantos como oposición o cuanto como fuerza de gobierno Creo y ya está procurando tender un vínculo político con fuerzas ajenas al campo de la derecha. Está tratando de conquistar esos 27 votos de Pachacútec, que si se suman a los 18 de la ID dan 45, es decir, el segundo bloque más importante de la Asamblea. Este es el bloque fundamental para la gobernabilidad de uno o de otro. Y ya está anticipando la derecha una jugada política interesante, astuta. No he escuchado ningún pronunciamiento al respecto claro de Arauz y de la Revolución Ciudadana. Para los dos candidatos va a ser complejo construir bloques de gobernabilidad estable, salvo que esta jugada de Creo pueda ser eficaz. Esto les daría al bloque de Creo Social Cristiano 30 más 45, 75, podría ser una articulación potente. No lo veo, no lo veo fácil, porque no creo que Pachacútec se alinee fácilmente en estas condiciones con Creo en un bloque. Ayer Manuela Pic sugería que Pachacútec se va a dividir en dos, una parte que se irá con quien fuera y la otra parte que seguirá haciendo oposición. Quién sabe, es un escenario probable. Ya vemos una apuesta de Creo respecto a esto. Y yo de todos modos soy escéptico de que una jugada así pueda funcionar. Y yo tengo la impresión que vamos a tener bloques volátiles, votaciones para buscar mayorías que se arman una y otra vez según cada decisión política. Va a ser un trabajo muy arduo el de sostener la gobernabilidad. Según cada agenda de política se va a poder alinear o no a un conjunto de diputados. Esto requiere capacidad de diálogo, capacidad de negociación, capacidad de escucha. No estamos en el momento en que había alguna fuerza política súper hegemónica que podía
controlar el Parlamento prácticamente sin negociar con las bancadas, ¿no? Que esto fue un estilo político que era parte de la gobernabilidad de Correa. Eso se acabó. Entonces ahora hay un momento que requiere esto, diálogo, escucha, negociación, sea para cualquier bando. La política del cambio, la política de salir del neoliberalismo no va a poder hacerse con una sola fuerza. Desde ya esta es una clave de gobernabilidad que hay que tener muy en cuenta para evitar cualquier antagonismo y cualquier crispación de los nervios de los actores políticos. Se requiere bloques de gobernabilidad que funcionen con transparencia y que puedan ir, esperemos, para la estabilidad democrática del país, que puedan ir consolidándose progresivamente. En el primer año yo veo esto, votaciones puntuales, bloques de mayoría que se arman y se desarman. Esperemos que procurando dar cierta orientación clara a la política de este país que está tan golpeada por estos años de gobierno de Moreno. En ese escenario, ¿dónde encaja la idea? Perdóname, Alexis, solo una puntualización allí. Esta posibilidad evidenciaría, en el fondo, la cercanía que hay entre el ex candidato Yacu Pérez, su ex candidata a la vicepresidencia Vilma Cedeño, un ala de Pachacuti con Creo. Yo no creo que el señor Ordóñez, con toda la experiencia política que él tiene, haya anunciado eso o soltado eso si no hubiese una negociación de por medio. Entonces allí yo me pregunto a quién va a expulsar Pachacuti y a quién va a expulsar a CONAIE. Puede ser, ¿no? No me atrevería a decir que ya hay diálogos avanzados. Yo diría más bien que el bloque de Pachacuti, o sea, en este momento el movimiento indígena se ha evidenciado como nunca como un espacio heterogéneo, ¿no? Hay una heterogeneidad de fuerzas, de posiciones que tienen que ver con la cuestión del extractivismo, con la cuestión del Estado plurinacional, con el hecho de que existe una derecha indígena y una izquierda indígena. Hay varias líneas de división y de fractura, además asociadas a todos los anclajes territoriales del Pachacútec. Esto es clave, ¿no? Nunca ha sido lo mismo la Cuarrunari que la Confeñaye, históricamente, pero están en el mismo espacio. Entonces, muchas veces la votación de los diputados de Pachacútec se corresponde además con su implantación territorial y con qué organizaciones de qué organizaciones forman parte, ¿no? Entonces yo no creo tampoco que Yacu Pérez controle todo ese bloque de Pachacútec. Creo que de alguna forma la votación de las elecciones generales de la CONAIE que se vienen van a poder incidir con más fuerza en ese bloque, pero aún así me parece que va a ser un bloque en disputa, con diversas posiciones, no sé si dos, quizás más, que hay que entender en esta lógica de configuración del Pachacútec como una fuerza descentralizada, con claros anclajes territoriales, ¿no? Yo no creo que sea cuestión de que Lazo le llame a Yacu y pactemos, no me parece que es así. Hay muchos liderazgos intermedios, locales, provinciales, territoriales en el mundo indígena que vuelven imposible un control total de la bancada y del movimiento. Habrá que ver cuán cohesionada o cuán fracturada sale la CONAIE de las elecciones que se vienen. Gran parte de lo que estamos escuchando, de las tensiones que estamos escuchando estas semanas, tienen que ver con esas elecciones y claramente qué sectores se ganen la CONAIE va a ser un factor fundamental de la gobernabilidad que se viene, sea para Lazo, sea para Arauz. El movimiento indígena está potenciado. El movimiento indígena es la segunda fuerza a nivel de gobiernos locales, es la segunda fuerza a nivel legislativo, tiene el movimiento social más importante de este país y tuvo un resultado electoral presidencial muy importante. Entonces estamos frente a un momento en el que la batalla correísmo-anticorreísmo ya no se puede contar fácilmente con una polarización simple que vivimos de estos años, sino que hay un tercer actor que está jugando además prácticamente de árbitro de la segunda vuelta, ¿no? Todo el mundo se acerca al movimiento indígena, que no vote nulo, los unos se enojan porque voten nulo, etcétera, etcétera. Esto no es casual y no lo habíamos vivido con tanta nitidez, ni siquiera en los años 90, cuando el movimiento indígena tenía mucha más fuerza, sobre todo de movilización social, ¿no? Y en ese escenario le quería preguntar, ¿en dónde encaja la izquierda democrática? ¿Cuál va a ser el rol que juegue esta bancada que también tiene un número interesante de legisladores? Sí, a mí ahí me parece que es una incógnita, no sabemos muy bien qué pueda pasar con eso. Me parece que el número de legisladores que alcanza la idea tiene que ver más con el performance de Herbas
que con la existencia de una organización política que pueda amalgamar y orientar de modo estable esa votación. Es verdad que en algunas provincias, quizás Pichincha y el Carchi, hay una tradición de voto por la izquierda democrática. Yo me imagino que incluso estos asambleístas se estarán conociendo ahora, ¿no? No ha habido izquierda democrática en todos estos, en más de una década, no ha existido. No me sorprendería que pueda ser una bancada que implosione, que cada uno se vaya hacia un lado u otro. No veo organicidad todavía. Herbal recién se afilió a la ID. Ahí veo que hay una disputa de liderazgos, ¿no? Hay que apoyar a Lasso, la idea, no vamos a apoyar a nadie. Me parece que es un bloque que se está configurando, que se está construyendo, que no tiene demasiada experiencia política, que hay una disputa de liderazgos en su interior. Yo incluso ese intento, ese conato de formar un bloque con el Pachacuti, me parece que era de una parte de la idea, ni siquiera de la idea, de estos diputados que entraron por la idea, más que decir de la idea. Entonces todavía tampoco es un juego estabilizado, ¿no? También veo esto que decía Pic respecto a Pachacuti, también va a poder pasar con la idea. Unos se van por acá, otros por acá. Vamos, yo creo que las bancadas consistentes por ahora van a ser la de la Revolución Ciudadana, que estos 4 años ha mostrado consistencia, disciplina, organicidad y claridad en sus tesis políticas, y seguramente la de Creo, que también en su andarivel ideológico también ha votado orgánicamente. Vamos a ver incluso cómo juega Jaime Nebot en un eventual gobierno de Arauz, que no va a ser el mismo juego que tenga en el gobierno de Guillermo Lasso. Tomando en cuenta que en el horizonte están las seccionales de 2023. Además. Donde el socialcristianismo se juega su bastión, que es Guayas y Guayaquil. Claro, y yo creo que quizás eso es verdad, no lo había pensado. Seguramente el socialcristianismo va a poner toda su fuerza en esas elecciones porque perdió la candidatura de Nebot, la perdió. Fue como fuerza secundaria en el bloque de Creo. Su bloque legislativo se ha reducido. Está perdiendo el bastión Guayas frente a la Revolución Ciudadana y frente a Arauz. Entonces las elecciones que se vienen son fundamentales para el Partido Social Cristiano, y conociendo a Jaime Nebot, juego muy, muy calculado. Seguramente si gana Lasso seguirá la agenda del ajuste del Fondo Monetario, eso le va a desgastar al Partido Social Cristiano. Es verdad, no me sorprendería también que haya una operación de toma de distancia de Lasso, como Creo está haciendo esa operación de toma de distancia de Moreno en estas últimas Ahí entenderíamos meses. entonces el silencio de Jaime Nebot, a propósito de lo que nos decía Licenia Salvatore Foti el otro día, de que a estas alturas cree que Nebot también va a votar nulo, igual que Pachacuti. Muchísimas gracias al doctor Franklin Ramírez por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muchas gracias, buenos días.